Bueno, bienvenidos a la clase de esta semana. Vamos a empezar con la unidad de calor. Sí, es una unidad que nosotros empezamos en tercero del año pasado, pero que este año en cuarto lo vamos a llevar un poco más al ámbito de la física, algunas aplicaciones distintas de las que vimos el año pasado. Si bien vamos a repasar algunos conceptos, entre ellos el tema de las unidades y el tema de justamente de qué es el calor, que es lo que vamos a repasar un poquito hoy, vamos a ahondar un poco más en otras leyes, como por ejemplo la ley de Fourier, que es una ley relacionada al calor, pero al ser un poco más compleja, la dejamos para trabajar este año. Bien, ¿qué es el calor? ¿Sí? Si se acuerdan un poquito lo que trabajamos en tercero. El calor en realidad es un proceso. Cuando nosotros utilizamos la palabra calor, en general en el sentido común, lo usamos de una forma incorrecta para la ciencia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros decimos que hace calor, lo que estamos diciendo, lo que queremos decir en la vida cotidiana, es que hay una gran cantidad de energía en el ambiente y que eso produce justamente una sensación de calor, que es otra cosa, ¿sí? En física el calor es un proceso en el cual hay dos objetos, ¿sí? O pueden ser también sujetos, que están a distinta temperatura y esa diferencia de temperatura hace que uno de los dos transmita calor o energía justamente al que está a menor temperatura. Esto nosotros lo vimos el año pasado, seguramente se van a acordar, con un ejemplo muy sencillo que es cuando yo preparo un té. ¿Sí? Si yo preparo un té con agua hirviendo y pongo esa taza arriba de la mesa, obviamente la temperatura de la taza, vamos a llamarla temperatura 1, va a ser mayor a la temperatura de la taza 2. Lo que va a provocar que justamente la energía térmica de la taza viaje, ¿sí? Y llegue justamente a la mesa, y si yo retiro esta taza y toco justamente la superficie de la mesa, me voy a dar cuenta de que la misma recibió energía, ¿sí? Elevó su temperatura. Esto sí es, digamos, la definición más clásica de calor, ¿sí? Es la definición más acertada, y lo que nosotros vamos a empezar a trabajar como tema nuevo, digamos, de este año, es las formas en que este calor puede transmitirse de una superficie a otra. Y esto va a tener mucho que ver con el estado en que se encuentre justamente cada uno de estos sistemas que intercambie calor. Las formas que nosotros tenemos para intercambiar calor son tres, ¿sí? Son bastante conocidas, o por lo menos podemos visualizarlas en ejemplos muy cercanos o de la vida cotidiana. Una forma es la conducción del calor, que ahora vamos a explicar qué es. Otra forma es la convección. Y otra forma es la radiación. Cuando nosotros hablamos de conducción, es el método que más tenemos en la mente. Cuando yo, por ejemplo, di justamente recién el ejemplo de la taza, es un ejemplo de conducción. ¿Qué pasa durante la conducción? Lo siguiente. Supongamos que yo tengo dos superficies. Vamos a imaginar que esta es la superficie 1 y esta es la superficie 2. Y digo que la temperatura de la superficie 1, como dije recién, es mayor a la de la superficie 2. Es decir, la temperatura de este objeto es mayor a la temperatura de este otro objeto. También sabemos que todos los objetos, y también nosotros, los sujetos, estamos formados por moléculas y por átomos. Yo podría dibujar, ¿sí?, cada uno de esos átomos de forma imaginaria que forman al objeto número 1. ¿Sí? Lo que ocurre aquí es que estas moléculas que forman a la superficie 1, al estar a una temperatura más elevada, lo que están haciendo en realidad es vibrar en el lugar, se están moviendo, ¿sí? Están todas juntitas porque es un sólido, pero están vibrando, se están moviendo. ¿Qué es lo que ocurre? Como yo aproximo y hago entrar en contacto a estas moléculas o átomos que están vibrando o se están moviendo, va a hacer un efecto que es un efecto, digamos, de contagio del movimiento, que va a generar que estas moléculas que están vibrando, ¿sí?, hagan que las de la otra superficie también comiencen a vibrar, se van a empezar a mover. Entonces, cuando nosotros hablamos de conducción, lo que estamos diciendo es que son dos objetos sólidos que entran en contacto, y cuando entran en contacto, las moléculas de uno que están vibrando más intensamente hacen que las moléculas del otro objeto también comiencen a vibrar. Y de esa forma se transmite la energía de un objeto al otro objeto.
como estamos hablando de movimiento, lo que se transmite en realidad es la energía cinética. Es decir, el movimiento de estas moléculas se transmite a las otras moléculas y todas comienzan a vibrar. De esa forma justamente es que se transmite la energía cinética o la energía térmica, también podríamos decir. Esto pasa, como dije recién, en el ejemplo de la taza. Las moléculas de la taza están vibrando porque están a una temperatura elevada y cuando yo apoyo esa taza sobre la mesa, las moléculas que forman a la mesa también van a empezar a vibrar, al menos en donde está la taza apoyada. Por eso después cuando yo corro la taza y toco la mesa, voy a sentir también de que hay justamente una temperatura elevada y eso indica que esas moléculas en la mesa están vibrando, ¿sí? Eso es la conducción. Para que ocurra la conducción es necesario, es indispensable que los dos sistemas que intercambian esta cantidad de energía estén en estado sólido, ¿sí? Esa es la condición necesaria. Tienen que estar en estado sólido y tienen que entrar en contacto, ¿sí? Bien, la convección es un fenómeno que se da en los fluidos, ¿sí? No en los sólidos. Y un ejemplo muy sencillo ocurre, por ejemplo, con las estufas en cualquier habitación de una casa. Si yo imagino una estufa, lo que hace la estufa es, justamente, mediante una combustión, generar calor, ¿sí? Genera energía térmica. ¿Qué hace la estufa? Libera esa energía y lo que ocurre es que el aire que está en esa habitación va también a elevar su temperatura, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Si yo estoy en este lugar de la habitación, ¿sí? Voy a sentir el calor de la estufa. ¿Y por qué pasa esto? Porque esa energía que libera la estufa calienta el aire y ese aire comienza a viajar por la habitación generando lo que se llama convección o corriente convectiva. El aire se calienta, ¿sí? Sube porque se vuelve menos denso, se vuelve a enfriar, baja, se calienta y eso hace que justamente ese fluido que es el aire se esté moviendo todo el tiempo. De esa forma, el calor de la estufa puede llegar a otros objetos o a otros fluidos gracias justamente al aire. Lo mismo pasa, ¿sí? Cuando estamos hablando del funcionamiento de un calefón. Cuando nosotros usamos el calefón o un termotanque, lo que hace este calefón o termotanque es calentar el agua, ¿sí? El agua se calienta, ¿sí? Y puede llevar esa energía térmica hacia otro lugar, ¿sí? En este caso puede ser hacia la ducha o hacia la bacha donde yo esté lavando los platos, ¿sí? Entonces, la convección es la transmisión de esta energía, ya no porque haya dos objetos en contacto, sino porque hay un fluido que recibe esta energía y ese fluido puede llevar el calor hacia otro lugar, ¿sí? Eso sería la convección. También se da, por ejemplo, en lo que es el planeta Tierra. Si nosotros pensamos en la estructura del planeta, sabemos que el planeta debajo de su corteza tiene magma, ¿sí? Y hay un núcleo. El núcleo es la zona más caliente del planeta. Entonces, ¿qué pasa? El magma desciende, se calienta y vuelve a subir, se enfría y vuelve a bajar. Entonces, todo el tiempo el magma está bajando y subiendo y eso justamente se llaman corrientes convectivas y es lo que hace que las placas tectónicas se muevan y ocurran justamente los sismos y otros fenómenos geológicos que pueden investigar si quieren. Pero bueno, eso es una forma de transmitir el calor a partir de un fluido. Y después, la tercera forma de transmitir la energía térmica es la radiación. La radiación lo que tiene de característico es que no necesita ni que haya sólidos ni que haya fluidos. Es decir, que la radiación se puede dar en el vacío. Y el ejemplo más fácil de entender y más cotidiano es la energía solar. ¿Por qué? Entre el Sol y la Tierra no hay materia, hay vacíos, está el espacio. Y el Sol, sí, que irradia energía, esa energía viaja igual a través del espacio y llega a la Tierra de todas formas. ¿Hay un sólido entre la Tierra y el Sol? No. ¿Hay un fluido? Tampoco, porque no hay una atmósfera que llegue hasta el Sol, sino que la atmósfera está alrededor de nuestro planeta. En el medio de estos dos astros no hay nada, hay vacío. Y la energía llega igual. Bueno, eso es la radiación. La energía que se irradia, ¿sí?, hacia cualquier dirección y que no hace falta que haya un material ni sólido ni fluido para que esa radiación llegue. Esta radiación suele ser en forma de ondas, ¿sí? No es, materia que está viajando, sino simplemente energía que se mueve en el espacio, esté vacío o no.
La radiación se da siempre en todas las formas de transmisión del calor. Es decir, que cuando dos objetos están en contacto y hay conducción, también hay radiación. Cuando un objeto se calienta gracias a un fluido, es decir, por convección, también hay radiación. Porque cualquier objeto que esté, liberando energía térmica, también está emanando ondas de energía y por ende podemos decir que la radiación se da en cualquier transmisión de energía térmica. Pero bueno, la forma más fácil de entender esto es mirando el ejemplo justamente de las estrellas, en donde estas estrellas liberan energía y para que esa energía viaje por el espacio no hace falta ningún material justamente para transportar esos cuantos o esas cantidades de energía. Bien, vamos a detenernos por acá esta semana, ¿sí? Vamos a llegar hasta esta parte teórica y la semana que viene vamos a empezar a hablar un poquito más de la parte práctica, ¿sí? de estos temas relacionados a la energía térmica, pero bueno, así que vamos a detenernos en lo teórico por ahora. Las leyes que siguen son un poquito también más complejas de las ecuaciones que estábamos trabajando antes, así que vamos a avanzar lento con esta unidad, pero bueno, los invito como siempre, ante cualquier duda, a enviar esas preguntas, más que nada por Facebook y por Instagram, para que yo pueda contestarlas de una forma más veloz, ya que si ustedes me preguntan por mail, que a veces pasa, hasta que yo corrija todos los mails, porque voy corrigiendo en orden de entrega, capaz que la pregunta va a quedar ahí varios días y ustedes van a quedar medio estancados con la tarea. Entonces es mejor que pregunten siempre por los canales de las redes sociales, que es un poco más fluido para ustedes y para mí. Así que bueno, nada, espero que hayan entendido, que les haya parecido interesante y bueno, nos vemos la semana que viene con seguramente la parte práctica. Un saludo.